de gestación, ¿verdad? Entonces eso lo tendrá que visualizar para ir haciendo la mejor alimentación posible. También va a conocer el momento oportuno para realizar los servicios de las cerdas, tanto multíparas como nulíparas. Eso va a ser la clase siguiente. Y también va a explicar, ¿verdad?, los 4 estadios, ¿verdad?, de lo que es el ciclo estral, ¿verdad? Entonces, y también los síntomas característicos de presentación de celo. También va a interpretar lo que son los signos característicos del proestro, que son los 2 estadios donde podemos ver físicamente esa manifestación, y el proestro se nos puede confundir con el celo estrocalor. Por eso es importante saber detectar celo, ¿verdad? También, entre los indicadores del logro, tenemos que va a poder analizar el momento oportuno para realizar, ¿verdad?, el servicio a una cerda, según la curva de ovulación de la cerda. Ese tema está relacionado con la unidad 9 de lo que es la parte de inseminación, pero como aquí estamos viendo servicios y gestación, por eso lo tocamos en parte. También va a tener conocimiento sobre los diferentes métodos para confirmar, vamos a hablar ahí, cómo podemos determinar preñez. El que mejor determina preñez es el cerdo, pero también hay aparatos específicos de ultrasonido para detectar preñez. Y también va a tener conocimiento sobre el manejo de hormonas. También adquirirá conocimiento sobre manejo y edad productiva de los berracos. Eso es un tema que ya lo agotamos, ¿verdad?, allá en reemplazo, pero como aquí es servicio de gestación, también lo vamos a relacionar, ¿verdad? Es el mismo contenido que ya vimos, ¿oye? Bueno, para iniciar la clase, vamos a preguntar, por ejemplo, en la clase anterior vimos y les comenté que les había enviado, ¿verdad?, un archivo ahí, una carpeta, ¿verdad?, con un archivo sobre las boletas que podemos hacer de registros en gestación, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, cuéntenme, la boleta que tenía la fecha de inseminación 20 de mayo, ¿cuál es el número de lote correspondiente a esa cerda? De la boleta con el 20 de mayo, vamos a ver. El número de lote. El número de lote es 20, ingeniero. 20, muy bien, es 20. La fecha del primer celo, no sé si la lograron sacar. Es 11 de julio. 11 de julio. ¿Perdón? 11 de julio, ¿verdad? La lograron sacar, qué bien, ¿verdad? Entonces estamos con el 10 de mayo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto de junio? Dígame la fecha del primer celo. 11. 11, seguro, ¿verdad? 10 de mayo. 10 de mayo. Ajá. Sería, no, perdón, 20 de mayo, sí, 20 de mayo, sí. 20 de mayo. 20 de mayo Sería sí es el 11 de ¿verdad? julio. Ajá. ¿Y la fecha del segundo celo? 3 de julio. ¿Y la fecha de parto? ¿Probable de parto? 12 de 12 de septiembre. septiembre. 12 de septiembre, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver con la del 10 de junio. Les di una del 10 de junio, ¿verdad? ¿Cuál es el número de lote de esa cerda del 10 de junio? 23. 23, muy bien. 10 de junio estamos, ¿verdad? Entonces, y la fecha probable de parto, perdón, la fecha del primer celo, ¿verdad? De esa cerda. 2 de julio. 2 de julio. 2 de julio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de el 10, dijimos, ¿verdad? Ustedes dicen que tienen, ¿verdad? 10 de junio. El 2 de junio, el primer celo. Y luego, el segundo. 24 de julio. Y la fecha probable de parto. 3 de agosto. 3 3 de octubre. 3 de octubre. de 3 de octubre. octubre. Muy bien. Estos son los resultados. Ahora bien, no se olviden que la presentación de esos celos va a depender. No es que la cerda vaya a repetir, pero probablemente si no quedó preñada, repite, ¿verdad? Esa cerda repite, ¿verdad?
en esos dos eventos, sino en el primero, a veces en el segundo. Eso es permisible. Por eso es que llevamos el control. Por ejemplo, a esa cerda que dicen ustedes del 20 de mayo que tiene el lote 20. Si se dan cuenta, la semana del 20, luego la semana del 21, luego la semana del 22, ¿verdad? Que sería el lote 22. En esa semana 22, que ya pasó, obviamente fue donde la cerda pudo haber presentado o haber repetido celo. En esa semana hay que pasar bastante el berraco, ¿verdad? Ahí hay que tenerlo en ese grupito, ¿verdad? Entonces al berraco ahí estimulando para estimular esa cerda y ahí confirmar, ¿verdad? Si la cerda realmente, ¿verdad? No está preñada, pues la estimulamos y durante toda la semana esa cerda va a presentar celo. Si no hacemos bien el trabajo, entonces la cerda se nos va a convertir en una cerda anéstrica, ¿verdad? Bueno, entonces muy bien. Qué bueno que hicieron esa parte, es bien importante, ¿verdad? Y ahí en el número de partos, ahí pongan ustedes, ¿verdad? Un X número de parto. Obviamente, hay una cerda que es más joven que la otra, no me recuerdo qué números les puse, pero, ¿verdad? En función de eso también pueden poner el número de partos, ¿verdad? Que no pase de 6. Entonces, hoy vamos a ver el análisis de la productividad de la granja. Lo que recomendamos es de que en la granja solo hayan cerdas productivas, ¿verdad? Cerdas productivas. ¿Y cuáles son las cerdas productivas? Son las cerdas que entran en celo rápidamente. ¿Ah? Entonces, las que quedan gestantes en los primeros 2 servicios. Esas son cerdas productivas. Que la inseminé hoy y no presentó celo, ¿verdad? O sea, la inseminé hoy y me presentó un celo, por ejemplo, entre 21 días. Pero la inseminé y ya no me presentó celo. Esa se considera una cerda productiva. ¿Qué pasa si la inseminé y me vuelve a presentar celo? La voy a volver a inseminar, pero ya a esa cerda le voy dando seguimiento, ¿verdad? Le voy dando seguimiento, ¿verdad? Y si en maternidad veo que es una cerda que no me produjo mucha leche, el peso de los lechones no es muy bueno, número de lechones que tuvo ya no llegó a 11, sino que se quedó por ahí por 9, 10. Entonces probablemente esa cerda la puedo también descartar, ¿verdad? Esos son criterios que tengo que ir tomando. Por eso dice, las que quedan gestantes en los primeros 2 servicios. Le doy oportunidad a un segundo servicio en gestación a esa, pero le voy dando seguimiento. ¿Por qué? Porque esa cerda que me repitió 2 veces, me abrió la granja por lo menos como 47 días, ¿verdad? 22 días, si es cada 21 días ciclo del celo, ¿verdad? 42 porque me repitió 2 veces, más los 7 días de descanso o 4 días por ahí, me abrió la granja, 46, 49 días. Entonces tengo que ir dando seguimiento a esa cerda. Las que paren más de 11 lechones sanos, con buen peso y vigorosos, ¿verdad? Estas son cerdas también, ¿verdad? Buenas. Las que no cumplen con lo anterior deben ser eliminadas. ¿Cuándo elimino las cerdas? Hemos dicho, siempre después del destete. A no ser que tenga un problema, ¿verdad? De alguna cerda que, por ejemplo, en gestación, por algún problema que hubo, se me quebró de alguna mano o de una pata, ¿verdad? Esa cerda, pues la tengo, ahí sí que, aunque tenga sus cerditos adentro, pues la voy a tener que, ¿verdad? Eliminar, ¿verdad? Lamentablemente, pero son accidentes que suceden muy, muy eventualmente. Bueno, las que no cumplan con todos estos requisitos, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlas entonces después del destete siempre. ¿Por qué? Porque la granja tiene que tener un 90% de fertilidad y con esas cerdas repetidoras no va a lograr el 90%, ¿verdad? Entonces va a ser menos del 90%. Los lechones nacidos vivos, ¿verdad? Que siempre que sea menor de 10.5 tampoco nos conviene, ¿verdad? Días productivos de la cerda mayor de 16, 17 tampoco nos conviene, los días no productivos de la granja. ¿Por qué? Porque nos sale muy caro el lechón. La libra por lechón y por ende el lechón nos va a salir muy caro. Y el problema, que si nos sale bastante cara la libra de lechón, por ejemplo, un precio de 25 quetzales por libra de lechón, eso lo vamos a aprender a determinar en la unidad 10, ¿verdad?
y estoy vendiendo el lechón a 24 la libra, 23 como se anda vendiendo ahorita, entonces no estoy haciendo negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si no vendo el lechón, sino que vendo cerdo gordo, ¿verdad? Me está saliendo bastante cara la libra de lechón por deficiente manejo. Obviamente el cerdo gordo me va a salir bastante caro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hagan datos ahí. Llego con un cerdo gordo, ¿verdad? A 220 libras y lo vendo, por ejemplo, bien vendido a 9 que sale la libra. Les va a ir dando como 1,900 pesos, ¿no? Háganlo, por favor. ¿Cuánto les dio? ¿Cómo dijo 1980. ¿Cuánto? ¿Mil cuánto? 1980. 1980, porque estamos vendiendo un cerdo gordo a 9 que sale en la libra, bien vendido en pie, 220 libras, ¿verdad? Casi los 2,000 que salen. Pero si el lechón, ¿verdad? Me está saliendo la libra a 25, y por ejemplo, lechones de 20 libras, ¿verdad? Entonces, más todo el recorrido de alimentación que nos lleva alrededor de 5 quintales para producir un cerdo gordo, cuando sienta voy a tener, ¿verdad? El mismo precio o el mismo precio de oportunidad de venta, va a ser el mismo costo. Entonces, no estoy haciendo realmente negocio, ¿verdad? Por eso es de que en cerdos se les ha dicho de que el negocio es bueno, pero siempre y cuando nosotros nos dediquemos y, digamos, aprendamos a hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, el negocio necesita, ¿verdad? Bastante realmente conocimiento técnico, ¿verdad? Bastante conocimiento técnico. Por eso es de que los que estamos preparando de esa manera, para que paso a paso, como vamos, con cada unidad y con cada unidad, usted va sumando, ¿verdad? Va sumando, digamos, conocimiento. Y es solo de integrarlo. Aunque estemos en la condición virtual, solo de integrarlo. Pero ¿qué queremos con esto? Que usted ponga atención, vaya dándole seguimiento, ¿verdad? A las tareas, aunque no las manden. Yo les digo, miren, yo se las dejo, pero háganlas ustedes para que nos acostumbremos, que nosotros seamos responsables para ir realizando esa parte. Porque lo importante no es sacar el 100 en los exámenes, lo importante realmente es aprender. Obviamente, si le doy seguimiento, voy a aprender y voy a salir muy bien en el examen, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Pues sigamos acá. Criterios para eliminar cerdas. Si recordamos un criterio para eliminar cerdas de reemplazo, esto está relacionado con aquella cerda que llega, ¿verdad? A las 25 semanas y no presentó celo. Y que le hicimos toda la labor y ahí le metimos prostaglandina y no presentó celo. Ya casi me llegan las 270 libras, casi las 300, pero no presentó celo, hay que mandarla al rastro, ¿verdad? Esa cerda realmente no se va, le decimos que es un descarte, pero de reemplazo, pero realmente esa cerda no es carne de descarte, sino que eso es una buena carne, ¿verdad? A este nivel, ¿verdad? Porque recuérdense que al inicio hablamos de que las cerdas de descarte, después de destetadas, se iban a embutidos principalmente, ¿verdad? Entonces, es una carne que va molida y todo, ¿verdad? Entonces, pero es una carne de cerda vieja. Pero es por eso es que todas las cerdas que destetamos, pero ya multíparas, son cerdas que se destetan después del desteque y que se descartan después del desteque. Bueno, otro criterio, ya esto ya está relacionado directamente con gestación. Cerdas que repita celo 2 veces seguidas, ¿ya? Cerda que repita celo, bueno, 2 veces seguidas. Esa cerda, ¿no? Que está repitiendo y repitiendo. Si miramos que no, entonces la mandamos, ¿verdad? A la parte de rastro. Cerda con anestro más de 15 días. Bueno, ¿por qué más de 15 días? Porque aquí tenemos la oportunidad, por ejemplo, si es la cerda que vino al corral de descanso después del destete y nosotros vimos los primeros 4 días, las primeras 7 días, no presentó celo. Entonces una cerda que se quedó sola unos días porque las otras ya se fueron a inseminar y se quedó sola en el área en los corrales de descanso. Entonces yo, a partir de los 15 días, ya en las 2 semanas, ya tengo opción de aplicar una gonadotropina en esta cerda. 21 días después del destete, ¿verdad? Yo aplico una gonadotropina en esa cerda que son 2 hormonas a la vez. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, la LH. ¿Qué pasa si esta cerda no me presentó celo ni con eso?
la mando al descarte. Si es una cerda muy buena, que ha venido con un buen récord, entonces le doy una opción, ¿verdad? Le aplico pues una prostaglandina, pero para eso la tengo que esperar unos 17 días o 16 días más para aplicar la prostaglandina. Entonces, toda esa maniobra la puedo hacer. Y si no, pues obviamente esa cerda se va a descarte. Cerda con 2 abortos seguidos, también la mandamos al descarte. Cerda que llegue vacía a maternidad. Esto lo he dicho. Esto a veces no es error de la cerda, pero de todos modos, si se fue, hay que mandar al rastro. Algunas cerdas llegan vacías a maternidad por no hacer la estimulación y detección de celo correctamente. No hacer esos grupos semanales. Esto es más error del encargado de granja. Entonces ahí hay que mandar la cerda al rastro y darle seguimiento al encargado de granja para hacer bien este trabajo. Ahora, ¿por qué? Porque esta cerda, si hizo bien mi trabajo, yo la voy a detectar en el primer mes ahí en gestación, ¿verdad? Que no está preñada. Entonces, obviamente es una cerda que se convirtió en anéstica, ¿ya? A ver, José Garrido, ¿dudas? Y que eso sobre lo de que la cerda llega vacía a maternidad, esos, digamos que uno tiene el error porque uno piensa que quedó cargada y la lleva a maternidad, pero digamos, fue error de uno porque tal vez la cerda presentó síntomas que había quedado cargada, pero en realidad no estaba. Entonces, por eso hay que estimular y detectar bien el celo, porque cuando uno está estimulando bien y todo, la cerda va a presentar. Lo que sucede es lo siguiente también. La cerda presentó celo, pero no detectamos bien celo y no la inseminamos. Entonces, esa cerda muchas veces nosotros, por no inseminarla y no darle seguimiento, de repente volvió a presentar celo, pero como no estoy detectando bien el celo, se me pasó. Entonces, esa cerda, ¿verdad? De repente ya no repitió celo, pero se convirtió en anéstica por no estimular y por no inseminarla. No es culpa de la cerda, es culpa del encargado, ¿no?, de granja. Entonces, pero obvio, esa cerda ya no nos conviene. Entonces, hay algunas cerdas pues que presentan esta parte, pero si estamos detectando bien y está haciendo bien nuestro trabajo, la vamos a detectar. ¿Por qué? Porque para eso me ayuda, y más adelante, ya el viernes, hablamos sobre cómo detectar celo, detectar preñez, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve, ¿verdad? Pero no es motivo de decir, es que no tengo detección de preñez, por eso no estoy detector de preñez, por eso se me van las cerdas a maternidad vacía. No, una vez usted maneje bien el berraco, y eso lo vamos a aprender en la otra sesión también, ¿verdad?, no va a tener problemas, no va a depender del detector de preñez. El detector ayuda, ¿verdad?, a confirmar. Es una confirmación de preñez también. Pero eso no quiere decir, tengo detector de preñez, pero si sigo haciendo mal mi trabajo de estimulación y detección de celos, ¿verdad?, entonces ahí lo único que va a hacer es que las cerdas, usted va a decir, bueno, va a estar dando muchas cerdas negativas, va, miren, no está positiva, está, ¿verdad?, no está cargada y así, ¿verdad? Entonces, el aparato ayuda bastante, ¿verdad? A los 30 días uno ya va pasando el aparato y le confirma. Si hay alguna que no le confirmó, pues tiene alguna duda, y a esa cerda es la que usted le va a dar más seguimiento, ¿verdad? Para eso ayuda el aparato, eso lo miramos la próxima semana. Bueno, cerdas con 3 partos seguidos que tienen menos de 9 lechones también se van. Cerdas de más de 6 partos que en el último parto hayan tenido menos de 9 lechones también se van. Ahora bien, aquí es la parte contraria. ¿Qué pasa si esa cerda me tuvo 10 lechones, ¿verdad? Y me tuvo lechones de 3.2 libras y lechones al destete de 13 libras? Entonces yo le dejo un parto más y va en el 7º parto. La vuelvo a evaluar, ya sé, ¿verdad? Como en la boletita va a tener ahí el número de partos, ya se dieron cuenta. Por eso hay que poner el número de parto. Esta cerda tiene 7 partos, pero sin condiciones de gestación, se comportó bien y todo, y vuelve en el 7º parto a dar buena leche, a dar buenos lechones y todo, la dejo. Son criterios ya, ¿verdad?, que tengo que tomar y decisiones que tengo que tomar directamente en la granja. ¿Por qué? Porque es una cerda, como es una cerda híbrida, va a tener esta característica de mayor longevidad. Obviamente no todas las híbridas van a presentar eso. Algunas las tengo que descartar a los 6 partos. O bien,
la voy a detectar a los 3 partos porque una cerda no muy productiva como esta, ¿verdad? ¿Sí? Eso sucede. Bueno, otros problemas de descarte, problemas serios de salud y condición corporal. Por ejemplo, una cerda que tenga algún problema gastrointestinal, problema metabólico y que no la haga yo presentar una buena condición corporal, la tengo que también eliminar. O algunas veces por cerdas que, aunque tenga un buen ritmo digamos, de aplicación de aquí de endurecedor de pezuñas, siempre presentan, ¿verdad?, algún problema. Y presentan el síndrome de patas abiertas ya en maternidad. ¿Qué es el síndrome de patas abiertas? Que ella, cuando pare, la cerda no se echa totalmente a amamantar los lechones, sino que se queda sentada y abre las patas y sus manos así. Entonces, esa cerda hay que descartarla. Primero hay que sacarla de maternidad porque una cerda que no le da de mamar a los lechones, hay que poner una cerda nodriza. Después de poner esa cerda nodriza, yo la paso a un corral de descanso y a los 15 días la mando al rastro. Esa cerda no sirve, ¿verdad? Pudo haber tenido bastantes lechones, pero ¿de qué me sirve la cerda si no va a dar leche? Y a veces da leche, pero no por su instinto de ponerse con patas abiertas, esa cerda no funciona. Y eso pasa también en estas condiciones de manejo, ¿verdad? Seguimos. Partos por hembra por año, ¿verdad? El ciclo productivo va en días, se saca de esta manera. Lo aprendimos a sacar, ¿verdad? El ciclo productivo, ¿verdad? A través de semanas. 16 semanas de gestación, que es equivalente a 114 días. 3 semanas de lactación, que es equivalente a 21. Y descanso de 7, por eso dijimos que eran 20 semanas de ciclo productivo y 16 semanas de ciclo reproductivo. Yo les decía en ese momento, realmente son 16.28 semanas. Dividan esto, 114 dentro de 7 y les va a dar ahí las 16.20 semanas, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque en función de eso nosotros obtenemos que el número de partos por hembra por año. Decimos, número de partos por año es igual a ¿qué? A 365, dividido los 142 del ciclo productivo en este caso. Y me da 2.57 partos por hembra por año. Por eso decimos resultados superiores a 2.3 partos por hembra por año, pues son aceptables. Si tenemos menos, eso ya no lo podemos aceptar porque el negocio ya no es rentable. También decimos acá, se puede alcanzar hasta 3.7 partos por año. ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Qué puedo hacer para obtener 2.7 partos por año? Vamos a ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué puedo hacer para tener 2.7 partos por año en esta parte que ya describimos? ¿Qué tengo que cambiar aquí para poder venir y obtener más partos por año? Tal vez que el descanso sea menor. El descanso sea menor, ¿verdad? No porque yo no le puedo regular digamos, sí lo puedo regular, lo puedo inducir, ¿verdad? Pero no puedo bajar esos días abiertos en función de la fisiología de la cerda para producir sus hormonas. Regularmente es de 4 a 7 días después del destete. No lo puedo hacer más precoz. ¿Qué es lo que puedo mover? Ustedes han escuchado que dicen, les he dicho, destete tardío. Por ejemplo, el ciclo de lactación de 21 días es para cerdas multíparas. Las cerdas nulíparas, dijimos en las anteriores clases, el destete es mejor hacerlo a los 28 días, una semana después, en función de que la cerda logre sincronizar bien las hormonas y que al domar destetarlo presente celo al 4º o al 7º día. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos. Eso es lo recomendable, ¿verdad? Entonces, pero también se puede hacer un destete precoz, menos de los 21 días. Pero eso es exclusivamente con cerdas multíparas, no las nulíparas, solo multíparas.
¿verdad? Entonces, ¿cómo es que obtengo ya con esa explicación estos 2.7 partos por año? ¿Ver? ¿Cómo lo obtengo? ¿Vamos? ¿Qué tengo que hacer para obtener 2.7? Ingeniero, A ver, sí. una de mis ideas es tal vez mejorar la calidad de la leche de las cerdas para que la hora de alimentarlos sea más efectivo, se podría decir, y reduce la cantidad de días. ¿Y se reduce la? Cantidad de días que tenemos que de lactancia, se podría De decir. lactancia, muy bien. Es reduciendo el número de días de lactancia, es haciendo destete precoz. Redúzcanle 6 días, trabajen 136 de ciclo y miran cuánto les da. Ahí lo que hicieron fue reducir el ciclo de productivo. Ya no 142 días, sino que lo redujeron ¿a cuánto? A 136. ¿Cuánto les dio? 2.68. 2.68, ¿verdad? Ahí. Entonces, por eso es de que podemos, si háganlo con 135 días, a ver cuánto les da. Podemos reducir esa parte. A eso se llama destete, ¿qué? Precoz. ¿Cuál es Ahí la sí ventaja? daría 2.7. Muy bien, ¿cuál es la ventaja del destete precoz? Eso lo vamos a ver en la unidad 8, manejo lechón, pero eso está relacionado y platiquémoslo. ¿Cuál es la ventaja de hacer destete precoz? Que vamos a incrementar de 2.57 a 2.7 partos por año, por cerda. Eso quiere decir que vamos a tener un mayor número de lechones por año. Pero ¿cuál es la desventaja? Vean, primero, las cerdas nulíparas no las podemos destetar ni siquiera a los 21 días por, digamos, su comportamiento hormonal. A una cerda nulípara la destetamos con destete precoz, le alteramos todo su sistema hormonario de hormonas y puede ser que es una cerda que nos dé problemas, que alguna de todas se convierta en anéstrica o nos dé repitencia de celos, que se descontrole totalmente su ciclo hormonal, ¿verdad? Y eso nos da problemas. Segundo motivo es de que siempre que destetamos precozmente, tenemos que hacer una mayor inversión en manejo y alimentación en destete. Los lechoncitos mayores que recuperamos aquí, que fueron por la oportunidad que nos da el destete precoz, mayor número de partos, mayor número de lechones. Eso que percibimos en mayor número de lechones por cerda por año, lo gastamos en manejo. Tenemos que usar sustituto lácteo y todo, un mejor manejo, más calefacción en destete. Entonces, ahí vamos erogando esa parte. Y además, aunque sea cerda multípara, desperdiciamos la oportunidad de que ese lechón lacte una semana más y que obviamente nos tenga un mayor peso al lechón, en donde no estamos invirtiendo nada, sino que lo único que le estamos sacando es el provecho de la leche de la cerda, ¿verdad? Por eso es de que yo en lo personal no recomiendo hacer destete precoz. Porque primero no estamos aprovechando la leche de la cerda totalmente, ¿ya? Tenemos menos peso al destete. Sí ganamos por más lechones, pero el problema es de que lo que ganamos lechones lo erogamos en el manejo. Entonces dejamos de aprovechar adecuadamente la cerda que le hemos venido alimentando desde gestación y maternidad, ¿no? Yo lo que más recomiendo es un destete tardío para cerdas de, digamos, primerizas, eso sí, y en cerdas multíparas un destete de 21 días. Ojo con esto. Al igual que se les fue la cerda anéstrica a la maternidad, y lo que hacen los encargados es mandar al rastro, pero no contabilizan los días abiertos. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Aquí también pasa algo. Aquí viene y dice, bueno, ¿cuál es el peso al destete que tenés? 14. Buen peso, excelente. 14 y 14. Va. Pero cuando llega uno a la granja a ver, por eso a mí me gusta que pongan los datos. A mí me gusta que los encargados pongan las boletas ahí.
porque es mucho más fácil de ver realmente ahí cómo están los datos de la granja. Porque, ¿qué sucede? Entonces, a uno le reportan 14 de peso al destete, pero no le dicen si están utilizando peso, ¿qué? Destete tardío. Y entonces el destete tardío, ¿qué problema tiene? Es que reduce el número de camadas por cerda, por año, ya no es 257. Y obviamente nos va a reducir el número de lechones. ¿Ya? Obvio, aquí hay una ganancia de peso a lechón. Y como es una variable que uno mide en las granjas, los encargados a veces están destetando tardío, porque el impacto es mucho más rápido. Decir, bueno, qué buenos lechones. Sí, pero son de 28 días, no son de 21 días. Entonces hay que tener cuidado también con esos reportes, ¿verdad? Y darle seguimiento, ¿verdad? A la granja, ¿ya? Bueno, esto es en cuanto acá. De aquí se desprende un análisis. El análisis que está más adelantito está hecho en venta, digamos, en ingresos del número de lechones, ¿verdad? Por año, de una granja que tiene el 80% de fertilidad y un 90% de fertilidad. Eso es con el propósito de ver el impacto de pérdida cuando uno se descuida en el manejo de cerdos. Ahora bien, es mucho más grande el impacto cuando yo lo llevo más a la realidad. Cuando yo vendo lechón, lo debo de vender en un lechón con un promedio de 18 libras. No es recomendable vender el lechón al destete, recién destetado. ¿Ya? Decimos, vendemos lechón en destete, pero lo vendemos, lo ideal es venderlo una semana después de destetado, donde ya el cerdo va a tener alrededor de 18 libras, ¿verdad? Sí. Entonces, un día me di cuenta, que, no, es que estamos vendiendo lechón del destete en maternidad. Es que ya tienen 17, 18 libras. Que bueno, miremos, sí, pero miren, este lechón lo están destetando a las 28 semanas, a los 28 días, ¿sí? Entonces, claro, lo podían vender ahí, pero cuando hago destete, ¿qué? Tardío, ¿va? Entonces, pero no es recomendable, les decía, ¿va? En cerdas multíparas. Entonces, para que me alcancen los 18 libras, ¿verdad? Si desteto a los 21 días, ese lechón tendrá que pasar mínimo unos 4 o 5 días ahí después del destete. Porque estoy destetando 13, 14 días, 14 libras, perdón, ya en la primera semana me llegan, ¿verdad? A esos 18 semanas, ¿verdad? O una segunda semana más, ¿verdad? A mediados de la segunda semana ya están esos lechones ahí. Entonces, por eso es de que no es conveniente, es mejor esperar. ¿Por qué? Porque rápido estos lechones convierten, es donde tienen la mejor conversión alimenticia, ¿ya? Entonces, desperdiciamos esa conversión de la primera semana. Por eso es de que es mejor para el que vende, venderlos, ¿verdad? Una semana después del destete, 18 libras. Ahora bien, también para el que compra, obviamente, si el que compra sabe el manejo, pues se los va a llevar recién destetaditos. Pero él los va a manejar con lechoneras aéreas, les va a manejar calefacción y todo, a él sí. Pero si lo va a manejar en piso y en condiciones de clima frío y no le va a poner calefacción, no es conveniente, porque rápido le va a decir, no, mire, sus lechones me dieron problema de respiratorio y todo. No, pero eso es problema de que el lechón ya va muy pequeño y fue trasladado directamente a condiciones de piso. A ver, alguien tenía una mano levantada, no sé si es Garrido. Yo, Inge. ¿Sí? Entonces, generalmente el peso en el que sale el lechón de destete es de 14 libras. A veces mínimo 12, en un rango de 12 a 14 libras. Ya después se tiene en alimentación para que llegue a las 18 libras y ya cuando tenga las 18 libras ya se puede vender. Ya se puede vender. Eso es el mejor negocio, ¿verdad? No vender cerdos así en destete. Obvio, como les digo, yo me di cuenta por ahí que es que, ¿y por qué están vendiendo cerdos donde está? Es que ya cumplieron la edad, ingeniero, y el peso, ¿no? Y sí, estaban vendiendo
Pero cuando empecé a ver las boletas, ya, pero ustedes están destetando a la 4ª semana. ¿Ya? Entonces, pero estamos saliendo con buen peso. Así, pero están dejando una semana, ¿verdad? O sea, están obteniendo menos partos por hembra por año. Entonces, hay varias cositas que uno tiene que ir, ¿verdad? Manejando de esa manera. Entonces, lo más ideal es destetar. Entonces, aquí, 21 días y vender el lechón a las 18 libras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa semana es la que el lechón convierte más entre la primera y segunda semana. La que tiene mayor conversión alimenticia el lechón. Entonces, rápido le llegamos a 18 libras. Y obviamente, es que si vendemos el lechón de 13 libras, ¿verdad? Si vendemos, por ejemplo, a 23 la libra, ahora si vendemos el lechón de 18 libras y lo vendemos a 23, realmente es una diferencia bastante grande, significativa. Y el costo de alimentar el lechón una semana digamos, en destete es relativamente bajo, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Sí paga hacer esa parte. Les digo porque aquí dice hacer el cálculo del número de lechones por hembra por año, por parto, por peso de lechón, pero vendiendo el lechón una semana después, 18 libras, por precio de libra lechón, que va a andar alrededor del 23, 24 quetzales. Ahora, en este análisis, por lo tanto, dice aquí, el primer análisis, este primer análisis vendimos, tenemos que el peso es de 13 libras y no lo vendimos a 18, ¿verdad? Pero aquí es para ver el impacto. Ustedes lo pueden hacer vendiéndolo a 18 y miran mucho más el impacto. Ya cuando lleguemos a la unidad 10 vamos a ver realmente el precio del lechón y todo lo que implica pues incrementar esa semana más de alimentación que realmente no es significativo. Entonces, primer análisis dice, granja con 80 vientres con 90% de fertilidad y 2.5 partos por año, obviamente. Si tenemos un 90% de fertilidad, vamos a tener alrededor de 2.5 partos por año. Entonces, aquí tenemos 80 vientres con el 90% de fertilidad, nos va a dar 180, ¿verdad? 180 camadas por año o partos por año. Háganlo por favor ahí, ya lo tienen, 180. ¿Sí? ¿Les dio ese número, por favor? ¿Ya lo tienen? A ver, chicos, número de camadas por año, número de partos por año, les dio 180. Con 80 vientres, con el 90% de fertilidad. Sí, ingeniero. Sí, 180. Sí. Todos vayan haciéndolo, por favor, ahí. Lechones por año. Multiplicar el número de camadas por el promedio de lechones por parto, que es de 10.5. Lechones por parto. Pusimos pues 10.5. En una granja pues bien manejada, ¿verdad? Les dio 1890 la cantidad de lechones por año. Sí, Inge. Vamos a, esto es bien difícil lograrlo, pero aquí por fines de ejercicio le pusimos el 2%. Pero aceptamos, decíamos, un 5% y hasta un 7%. ¿Cuándo aceptamos el 7% de mortalidad en maternidad? Cuando tenemos cerdas que nos están produciendo 15 lechones, 17 lechones, mínimo 14 lechones. Entonces ahí se nos va un poquito la mortalidad y se puede aceptar hasta un máximo del 7%. Pero si estamos produciendo una granja, un promedio de 11 lechones, pues, ¿verdad? Entonces, pues es mejor mantener el 5% de mortalidad. Con ese 2% de mortalidad me quedaron 1.852 lechones. Por el precio, por el peso de libras, pues ya me da la cantidad de libras a vender. Y vamos a decir, en estas condiciones de hoy, anda como alrededor de 24 quetzales la libra, porque subió el precio de alimentación. Entonces, ¿verdad? Tenemos un poquito más de $500,000 en ingresos. Ahorita solo vamos a ver ingresos. En la unidad 10 vamos a ver un poquito del precio del lechón con todo lo que es la parte de sus costos, ¿verdad? Pero hoy es importante ver el impacto en ingresos. No estamos costeando aquí, solo el ingreso, ¿verdad? Porque lo que nos interesa en este momento es ver el impacto de cómo se reducen los ingresos
por algún deficiente manejo, cuando afectamos la fertilidad. Entonces, estos son los ingresos que tenemos, ¿verdad? Ahora comparémoslas con una granja que también tiene, ¿verdad? El 80 vientres, pero ya no tiene el 90% de fertilidad. Obviamente, si baja la fertilidad, ¿qué va a pasar? Va a bajar, ¿verdad? El número de partos por año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Hay más días abiertos y hay un montón de situaciones ahí, ya no llegamos. Entonces, por ejemplo, con los mismos 80 vientres, con un 80%, ya no tenemos 180 partos, sino que tenemos ¿cuántos? 128. ¿Le dio este número ahí, por favor? Háganlo, por favor, ahí. Chicos. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahí estamos, ingeniero. Bueno, la granja ya no tiene 10.5, ya no tiene ni 10.5, sino que tiene 9. Entonces nos dio esta cantidad de lechones. Pero todavía es aceptable la mortalidad del 5%, ¿sí? De mortalidad todavía es aceptable, ¿verdad? Imagínense una granja con un 23% de mortalidad, ¿va? Que a veces es fácil llegar, ¿sí? A esos niveles. Entonces es desastroso para las granjas. Entonces, con un 5% de mortalidad, miren, todavía es aceptable. Aquí lo que nos está afectando realmente es, ¿verdad? La fertilidad. Entonces tenemos esta cantidad de lechones. El peso al destete no es 13, estamos en el mínimo peso al destete, ¿verdad? 12. Está bien que nos dé por ahí una semana, de vez en cuando 12, pero no todas las semanas, ¿verdad? Pero el peso promedio de esto es 12 en esta granja. Los ingresos por pérdida, por venta de lechón son estos, miren. La pérdida que tenemos. ¿Y qué fue lo único que cambiamos aquí? 80% de fertilidad, ¿verdad? ¿Qué dicen los encargados? Muchos encargados, el 80 tengo, ingeniero, yo creo que voy bien, ¿verdad? No, buscar 90, pero 80 es que miren, miren el ejercicio, con 80% de fertilidad, esa granja no es rentable. Y estamos pensando que tiene el 5% de mortalidad, o sea, este dato es bueno. ¿Qué fue lo único que le bajamos? Miren, 1.5 de lechón por parto. 1 libra, ¿ya? De peso al destete, ¿sí? Y el 80% de fertilidad. Eso fueron lo que le variamos a esa granja. Y mire lo que perdimos, ¿ya? ¿Ya se dio cuenta? Mire lo que perdimos. Entonces, por eso es de que yo siempre les insisto a ustedes, el negocio de cerdos es bueno, pero con gente que se compromete. No hay que dejarle a la granja al encargado solo, ni el encargado le tiene que dejar la granja a los trabajadores. Los trabajadores son muy buenos, pero los trabajadores nuestros, por ejemplo en la ENCA, pues obviamente ellos saben el trabajo, saben ese trabajo, lo saben re bien, ¿ya? Pero hay que estarlos acompañando, hay que estarles diciendo, miren muchachos, cerramos el mes de junio, ¿ya? Y lo cerramos con un peso al destete promedio de 13.5. Los felicito, estamos bien. La fertilidad en la granja es esto, en estas 4 semanas, ¿ya? Vamos bien, ¿ya? Destetamos tantos lechones, o sea, destetamos tantos lechones por cerda. Vamos bien, sigamos así, muchachos. ¿Ya? O sea, hay que estarle dando información a ellos. Ellos no van a poder sacar esta información. ¿Ya? No es información solo para nosotros, ¿verdad? Pasa mucho en las granjas de cerdo. El encargado no quiere soltar información. ¿Por qué? Porque le da miedo estos datos. Entonces, era lo que les decía siempre. No, hay que hacerlo. Porque si no, nunca mejoramos, ¿verdad? Nunca mejoramos. Entonces, estos datos tienen que ser, ¿verdad? Digamos, primero, son registros confiables, decíamos, ¿verdad? Porque si no, no nos damos cuenta. Y si no hacemos esto, menos nos damos cuenta de qué sirve tener una granja limpia, pero súper limpia y todo, bonita,
pero cuando vamos a ver los indicadores, ¿verdad? Productivos, están bajos. Entonces, y en cerdos, ¿verdad? No es lo mismo perder 1.5 de lechón promedio, ¿verdad? Aquí, que se nos muera un pollito, por ejemplo, les decía la vez pasada. El impacto aquí es mucho más grande. Y aquí pueden ver el impacto de pérdida. Ya, por eso es que mucha granja de cerdos a veces no es rentable. ¿Ya? Tasa de reposición. ¿Verdad? La tasa de reposición anual de 40 a 50%. Aproximadamente, les dije la vez pasada, 2 o 3 años se cambian todas las cerdas de la granja. Si tenemos unos 100 vientres y ya la granja tiene 3 años, por ejemplo, y no hemos ido renovando, ahí le tenemos que entrar con el 40%, a veces llegamos hasta el 60%. Nosotros hemos manejado 40 y mínimo 20, ¿verdad? Cuando estamos frecuentemente haciendo todo eso y comenzamos desde el primer año. Pero si la granja la trabajamos unos 3 años y no hemos hecho ningún análisis de reemplazo, entonces nos puede llegar hasta el 50%. Por eso les digo, si son 100 cerdas, en los 2 años se van 80. O a partir del 4º año de trabajo, ¿eh? Y en el otro año, que ya sería, entonces se me va el otro 20%. Entonces, por eso es que alrededor de 2, máximo 3 años, a veces renovamos todo el acto de la granja. La granja debe tener solo cerdas de alta productividad. Las de bajo rendimiento deben de reemplazarse por cerdas jóvenes. ¿Ya? Debemos de considerar que cada cerda abuela tiene una probabilidad de tener disponibles 6 hembras por parto, porque arrancamos de 12 lechones promedio por parto, por hembra. Pero como el 50% es macho y el 50% es hembra, entonces tenemos la posibilidad nada más de 6 hembras por parto. Ahora bien, esto es una cosa, pero cuando lo transformamos en hembra de reemplazo, ¿cuántas hembras me quedan por hembra abuela que yo compro por año? ¿Cuántas hembras puedo producir? A ver, hoy en este momento es de que se recuerdan que les dejé que resolvieran un ejercicio. Creo que fue de 550 vientres. ¿Cuál es la tasa de descarte entonces? ¿Cuántos vientres hay que descartar anualmente? Vamos a ver. Chicos. 220. 220 o 110 si manejamos el 10%, ¿verdad? 220. ¿Cuántas cerdas abuelas compraron para esa cerda? Para esa granja, perdón. Vamos a ver. ¿Cuántas cerdas abuelas compraron para esa granja del ejercicio que les puse? 18. ¿Cómo? 18. 18. No mucho. Hay una cerda más ahí. 17 son. Pueden andar entre 16 y 17. ¿Sí? ¿Todos lo tienen ahí, por favor? ¿Todos lo hicieron o tienen alguna duda? Para sacarlo. Yo tengo duda, Inge, no sé si puede explicar. Porque... miren, agarren sus calculadores. Tengo oportunidad de 6 hembras, pero en la maternidad se me quedaron 5 o un 7%. Hagámoslo con un 5% de mortalidad. Después lo hacen con el 7. 5%. Ya me redujo. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 3. 6. Si tenía 6 hembras. Ajá. Sí, metan el 25%. El 5%, perdón. ¿Cuánto le dio? 5.7, ¿no? Ya con un 5% de mortalidad. ¿Ya? Después se queda ¿qué? Se queda un 2% en dónde? De destete a las 30 semanas. Se me van un 2%. Después de ese, también se me va un 10%, ¿sí o no? ¿Ah? Un 10%. ¿Cuánto les quedó ahí? Vamos a ver.
A ver. ¿Cuántas hembras de las 6 les quedan? Chicos. ¿Cuánto les quedó? 5. 5. ¿Sí? Vaya. Y a esas, ¿verdad? Les queda 5. Bueno. Entonces, esas 5 son cerdas por parto. F1 serían por parto. Por 2.5. ¿Cuánto les dio? Le dan como 2.85 por ahí, ¿no? 5 por 2.5. Partos por cerda por año. 12.5. 12.5, ¿verdad? Bueno, vamos a decir 13 cerdas. Esas 13 cerdas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cerdas necesito yo, abuelas, para mantener el stock de 220 cerdas descartadas anualmente de esa granja que tiene 550 vientres? ¿Cuánto les dio? 16.9. 16.9. ¿Tienen cuánto dijeron? 220. Y son alrededor de 13 cerdas las que les dio, ¿no? Sí, 16.92. 17 se podría decir. 17 cerdas, ¿verdad? 17 cerdas, ¿verdad? Las que tienen que tener, ¿sí? Para el 20% les va a ir dando como 8 puntos y algo, que son 9 cerdas, ¿no? Si tuvieran el 20% de descarte. Pero una granja que ya tenga 3 años de estar en actividad, los descartes siempre tienden a subir. ¿Oye? Entonces, así es como se saca, pues, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Esa parte ahí, de hembras de reemplazo, ¿verdad? Que es el ejercicio que habíamos dejado la vez pasada, ¿verdad? Que lo relacionamos con esta unidad y lo resolvimos hasta hoy, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Chicos, dudas que tengan hasta este momento, por favor. ¿No? Bueno. Ingeniero, Sí, diga. disculpe, digamos, así como utilizamos la tasa, digamos, de mortalidad del 5%, no se podía anular como que, digamos, teníamos 6 cerdas hembras, entonces utilizamos la mortalidad de 5, no se podía quitar uno para ese dato, o de una vez tenemos que quitar todas las tasas de mortalidad y el resultado es la hembra que nos queda final. Miren, a veces si quieren pruébenlo ahí descontando así como lo hicimos ahorita, eso es lo ideal. Pero ustedes pueden trabajarlo. A veces les varía un poquito, a veces les varía en una cerda, a veces no, ¿verdad? Diciendo, bueno, son 6 cerdas, me quedan tanto porque tengo una tasa de mortalidad de 7 en maternidad, más 2, 9, más 10, 19. ¿Sí? Ya, entonces háganlo, vamos a ver cuánto les dio ahí. Sería ahí, pues 19, sería ya 81, ¿no? Les da 486. Y si lo hacen por, ¿verdad? 6, sería, el otro sería 5 más 10, 15, 17, sería 0.83, ¿no? 498, ¿no? Sí, 498. A veces por decimales les varía una cerda, por eso es mejor, ¿verdad? Ya en un ejercicio, comenzar a hacerlo con el 5% que se me queda o el 7% en maternidad, dependiendo del valor que use, más 2% que uso que se me va a quedar en destete, más el 10% que se me va a quedar a las 20 semanas, ¿verdad? A ver, Garrido, decinos. Dije, digamos, si usted nos pondría un ejercicio, usted en ese ejercicio nos pondría las tasas de mortalidades, el porcentaje, o utilizamos el 5%, el 2% y el 10%. Si ustedes pueden ocupar su criterio, el 5, el 10 y el 2, o bien el 7, por ejemplo, ¿verdad? El 2 y el 10. Así lo pueden hacer, ¿verdad? Ya. Yo ya sé.
Yo ya sé más o menos cuánto les da, o les voy a saber cuánto les da en cada uno de las dos formas, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Ah, bueno, está bien. Digamos, si nosotros damos un resultado, especificamos, utilizamos el 7% o el Así es. 5%. Ustedes especifican. Más especificar, usamos el 7% de mortalidad. Lo que no me pueden variar es el 2 y el 10, porque esos son únicos datos. Y lo que sí podría variar sería la tasa de reposición anual. Ah, claro, así sí, les varía, ¿verdad? Sí les varía. Ujú. A veces les varía por una cerda, ¿verdad? Ujú. Muy bien. O sea, la tasa de reposición anual va a depender, por ejemplo, si es el 20 o es el 40%, ¿verdad? La tasa de descarte, ¿ya? La tasa de descarte. Pero eso también va a estar en función de su criterio, ¿verdad? Entonces, regularmente se ocupa el 40%. Ahora, cuando iniciamos y hacemos todas las cosas bien, pues podemos bajarlo al 20%. ¿Sí? Seguimos. Esto pues es relacionado a recordar que hay una cerda, ¿verdad? Hay una cerda ahí que tiene problemas, ¿verdad? Y utilizamos prostaglandina. Esto es sistema que está relacionado con la parte de reemplazo. Solo es para recordar un poco. Ahora bien, ya llegamos al tema de alimentación. El tema de alimentación, ¿verdad? Es un tema muy importante por dos cosas. Primero, hay que nutrir bien la cerda. Segundo, es la alimentación, es lo que más representa costos de producción en cerdos, en aves, en bovinos. Ahí está la alimentación. En aves alrededor del 70, a veces puede llegar hasta el 80%, igual que en cerdos, 70, 80%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más castigan los costos. Por eso hay que saber alimentar. Primero, la alimentación de gestación tiene que tener un nivel de proteína del 14%. Gestación. 14%. Permítame un segundito, voy a responder. ¿Sí, don César? Fíjate que estoy dando clase, pero contame, ¿es sobre el proyecto del martes o no? ¿Qué proyectos? Ah, en la parte de la reunión de hoy a las 17 horas. Allá, ajá. Allá. Ujú. Pero en agroindustria. Ah, ya está relacionado con alimentos balanceados, pero... ujú, ujú, ujú. Ah, bueno. Ujú. Entonces sí, tengo que estar... Va. Que le, que le dé apoyo a usted en esa parte, en la alimentación. Ujú. Va. Ah, me lo enviaste por correo. Va, está bueno, excelente. Yo lo miro. Ajá. Ujú. Claro. Oh, va. Ajá. Va, muy bien. Yo lo veo. Ujú. Ah, va. No, yo lo veo y ya a las 5 de la tarde que me conecte a la reunión, pues ya tengo ya más que todo cómo discutir, va. Ujú, ujú, ujú. Va. Excelente.
Va. Está bien, con mucho gusto. Yo lo veo y te digo, ¿verdad? Está bueno, vaya, buena tarde. Va, gracias, vos igual. Buen día. Perdonen, chicos, pero aquí hay que hacer varias cositas. Oye, entonces íbamos con, ¿verdad? Con la importancia de la alimentación. Miren, hablando de alimentación, y ahorita el doctor Noriega me llama para que le eche una revisadita ahí a un curso sobre balanceo de raciones relacionado con alimentación. Qué bien. Entonces, vean, pues la alimentación es importante. Entonces, porque obviamente lo que tenemos que tener es bien nutrida la cerda, ¿verdad? Y toda esa parte de alimentación, ¿verdad? En gestación la podemos manejar de dos maneras. Primero, con 2 raciones al día, o bien con una ración al día. Yo recomiendo 2 raciones al día para regular de mejor manera el metabolismo. Y vamos a recomendar de 4 a 5 libras por día, distribuidas en 2 raciones. 7 o 6 de la mañana, 1 o 2 de la tarde. Eso sí, si mantenemos a 7, lo puedo hacer a las 6, pero no lo puedo hacer a las 8, porque las cerdas, si yo estoy acostumbrado a darles comida a las 7 y de ahí llego a las 8, 8 y media y no les doy alimento, estas cerdas todas las voy a encontrar paradas acá. Y cuando alguien ingresa a esa área, comienzan a chillar, a expresar ahí, ¿verdad? Un chillo enorme, todas a la vez. Entonces causa estrés por no mantener adecuadamente la hora. Si lo doy en una sola ración, lo ideal es también en horas de la mañana, 6, 7 de la mañana, o bien máximo a las 8, ya en una sola ración. Yo recomiendo más que sea con 2 raciones, por efectos metabólicos y también la cerda se va a acostumbrar a su metabolismo, pero dar 2 raciones me permite que el trabajador pase 2 veces dando alimento y va a observar las cerdas. Hay que capacitarlos a esa habilidad de que observen las cerdas y cualquier cuestión nos la presenten. Nos digan, mire, tal cerda tiene esto, mire tal cerda y cositas así. Entonces las tengo en observación 2 veces al día. Por eso es que es mejor 2 veces, 2 raciones diarias. Los que hacen una ración diaria es porque lo que buscan ellos es reducir mano de obra, ¿verdad? Porque de repente le lleva 1 hora alimentar aquí. Ahora, si estamos haciendo ración automática, es solo de apachar un botón y todo lo, ¿verdad? Ahí podemos hacer hasta 3 raciones diarias, pero no es conveniente también. Solo 2 raciones al día. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si nos tardamos y le damos esta comida a las 9? La cerda se va a desesperar por el hambre. Está acostumbrado, ¿verdad? Su estómago, su metabolismo a trabajar así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? El problema es que la cerda reacciona, comienza a chillar, comienza a golpear las jaulas y todo. Y eso es contraproducente porque la cerda que tiene de 12 a 28 días, ¿verdad? De inseminada, ¿sí? Esa cerda tiene probabilidad de abortar, de dar un desprendimiento embrionario, porque el embrión se está como, digamos, adhiriendo a la placenta, pero no está totalmente adherido. Entonces, cualquier movimiento en ese momento, cualquier estrés es malo y podemos generar ese desprendimiento embrionario que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando sentimos la cerda repitió, ¿verdad? Entonces, es un aborto prematuro. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando les pase eso, que de una u otra manera la cerda reaccionó así, a veces, aunque se le esté dando alimento, a veces se asustan por algún pájaro o algo y empieza aquel movimiento fuerte en gestación. Una forma de calmarlas es de que agarrar alguna varillita de hierro y sonar algún tubo, así fuerte, o algún tonel de lata ahí. Entonces, sueno rápido eso, ¿verdad? Unas 2, 3, 4 veces así fuerte y ya recobran la normalidad rápido, ¿verdad? Si no, continúa. O sea, eso tiene que ser de inmediato para evitar que la cerda se estrese y que esté
digamos, en movimiento, para evitar, pues, ese desprendimiento embrionario. El regular, digamos, ¿verdad? La alimentación, así como ahí dice, debemos de considerar la condición de la cerda para alimentar. En caso de que la cerda esté muy delgada, recuérdense que les dije que las cerdas en gestación deben de iniciar en condición corporal 3 y llegar a maternidad como esta en condición corporal 4, sin mucho, 4.5. Entonces, si obviamente, si una cerda me llega bastante delgada, con menos de condición corporal 3 a la maternidad, a la gestación, perdón, y de repente la preñé en condición corporal 2.5, a esa cerda le tengo que dar mínimo 3 libras en la mañana y 3 libras en la tarde. Ya no 2.5 y 2.5. A las que se le lleva esto es a la cerda que tiene 3, inició en 3 la condición corporal en gestación y sigue normal, ¿verdad? Hasta llegar a la semana 14 y 16, que les voy a meter 1 o 2 libras más por el desgaste que producen ya el estado de gestación avanzado. Esas cerdas, a todas se les tiene que dar, ¿verdad? De 1 a 2 libras más, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos aquí. El tener este cuidado o en regular esa alimentación va a prevenir reabsorción embrionaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad? Si le damos a una cerda su alimento adecuado en la hora adecuada, la cerda obviamente que la condición corporal va a ir siempre un poquito en incremento, que es lo que se busca. ¿Qué pasa si con esa cerda flaca de 2.5 yo le sigo dando 2? No voy a recuperar. Y con alguna pequeña alteración voy a provocar una reabsorción embrionaria. O sea que el embrión ya no va a seguirse desarrollando. O se desprende o se absorbe en otro tejido del útero, ¿ya? O del cuerpo uterino. Y no en la parte de la placenta para seguirse desarrollando. En ese momento de las 12 a las 28 a los 28 días de gestación. Es el cuidado, es el mayor cuidado que hay que tener, ¿verdad? También podemos provocar problemas al momento del parto, a lo que llamamos parto distóxico. Cuando hay un parto anormal, digamos, de repente la cerda no generó prostaglandina y si no generó prostaglandina no hay luteólisis, hay un parto tardío. Y si generó luteólisis parcial, la cerda viene y no genera suficiente oxitocina. Si no hay oxitocina, tampoco hay prolactina. Entonces no hay leche. La cerda no da suficientes contracciones. Ahí tenemos que meter oxitocina vía intramuscular profundo al cuello para de manera artificial hacerla que siga con sus contracciones. Eso lo vamos a desarrollar más en maternidad. A eso se le llama un parto distóxico o bien que abortó la cerda. Un aborto es un parto anormal. Eso es un parto distóxico, ¿verdad? Entonces nosotros, si no trabajamos bien gestación, podemos llegar hasta ese extremo. No lo tenemos aquí en gestación, pero trasladamos el problema ¿para dónde? Para maternidad, ¿verdad? Entonces, en las semanas 14 y 16, a todas las cerdas se les incrementa mínimo 1 libra de alimento. ¿Por qué? Porque la cerda tiene un mayor desgaste. Ya esos embriones se convirtieron en fetos bien desarrollados, ya están próximos a que la cerda va a parir. La cerda se va a desgastar en el momento del parto, por todas las contracciones, esa cantidad de lechones que va a tener que eliminar. También se va a desgastar porque tiene que producir suficiente leche. Entonces, si no hacemos bien el trabajo y no incrementamos estas libritas aquí, ¿verdad? Vamos a tener una cerda muchas veces con problemas de lactancia, alguna situación ahí, con problemas digamos, de oxitocina, ¿verdad? Los lechones se quedan aquí trabados en el conducto uterino, hay que sacarlos, ¿verdad? Con la mano y todo ese montón de cosas que las vamos a ver en maternidad, ¿verdad? Entonces, eso no es conveniente. Por eso, este trabajo hay que hacerlo muy bien para preparar la cerda para que se vaya a maternidad. Ahora bien, las cerdas gordas, por ejemplo, que vienen por ejemplo, de maternidad, salen y a veces salen hasta de 4.5. Esa cerda no es muy adecuado
preñarla aquí. Y si la preño directamente, le voy a tener que reducir alimento. Voy a tratar de darle alrededor de 1.5, 1.7 libras, bajarle un poquito, por lo menos el primer mes, para que no me vaya incrementando, porque si le doy las 2 y 5 libras directamente aquí y me bajó de 4.5, rápido me va a llevar a condición 5, y es una cerda que va a ovular menos, va a tener menos peso de lechones al nacimiento, obviamente menos peso de lechón al destete y también menos número de lechones porque ovula menos. A esas cerdas a veces hay que dejarles pasar un celo y regularles también esa condición corporal extrema. Agua. Miren lo importante acá. Bebederos con flujo de agua de 2 litros por minuto, casi en todos este es el parámetro. En gestación se consumen hasta 25 litros por día, pero en maternidad llega a consumirse hasta 35 litros porque el 80% es de agua, sobre todo, ¿verdad? En la tercera semana de gestación, donde hay más desgaste, más, ¿verdad?, producción de leche y los lechones son más grandes. Ahora bien, aquí obviamente aquí van a estar los biberones, los bebederos. ¿Qué cuidado tenemos que tener aquí? Por ejemplo, que el agua sea potable, que esté limpia, que no se nos vaya a pasar aquí una micotoxina o alguna Escherichia coli aquí, diarrea, ¿va? Pero lo más importante es que este flujo sea normal, 2 litros por minuto. Que no vaya a tener menos flujo porque a la cerda le va a costar ahí. Y segundo, que no se nos vaya a ir el agua, que no nos quedamos sin agua porque, ¿verdad?, la cerda va a aguantar sed 1 hora. Tal vez le va a aguantar otras 1 hora y media, máximo 2 horas, pero si no toma agua, la cerda se enoja y comienza otra vez el problema. La chilladera aquí, y el movimiento. Otra vez exponemos la cerda de 12 a 28 días y a veces hasta las de arriba 28 días por ese efecto, porque ya entonces por la sed, la cerda se estresa, comienza a hacer ese movimiento y también podemos generar abortos. Miren, esto es muy delicado. A veces, y por eso es de que el técnico tiene que salir bien preparado y saber de todo esto, porque a veces se va el agua y se rompió un tubo. Entonces en la ENCA pasa mucho, se rompió un tubo, allá van a ir los fontaneros a arreglarlo. Usted como encargado tiene que correr e irlo a traer y decirle, mire, arrégleme esta situación. Ahí llego entre 2 horas, no, son las cerdas las que están padeciendo. Aquí no hay 2 horas, aquí es al instante. Si no llega el fontanero, entonces por eso es que uno tiene que estar capacitado o hacerlo uno, o le dice a los, mira, ayúdame y vamos a arreglar esto. Y tenerlo rápido, ¿por qué? Porque usted está pensando, ¿verdad?, la repercusión que le va a dar la falta de agua en estas cerdas. ¿Ya? Que pase una granja, por ejemplo, sus 8 horas sin agua, ¿verdad? Esto repercute mucho, no solo en el efecto metabólico, sino que en ese estrés que va a producir la cerda y que también puede provocar una reabsorción embrionaria. Entonces, todos estos cuidados tenemos que tenerlo, ¿verdad?, para estar conscientes de un buen trabajo en gestación. Las condiciones corporales de las cerdas, ¿cómo las manejamos? Bueno, ya dijimos, la cerda esta tiene que ir por lo menos de condición corporal 4 a maternidad. ¿Cómo debe de ir? De gestación. Tiene que ir bien bañadita como está esta misma. Aquí le pasamos un paste, aquí ven, todo un cepillo. Y luego después de bañarla, aquí derivamos agua de aquí para acá, de aquí para acá, o sea aquí, de aquí hacia acá. Que no caiga aquí entre las orejas, sino que de aquí en la parte de la cruz, ¿verdad?, hacia acá, ¿verdad? Entonces, vamos a desinfectarla con una solución de yodo que puede variar alrededor de 2 hasta el 10%, yodo agua, ¿verdad? Entonces, ya esta cerda, por aquí miren lo amarillito aquí del yodo que lleva esta cerda, ¿va? Donde ven, ¿ya? Entonces, esta cerda inmediatamente de lavarla y de aplicarle la solución de yodo, ¿verdad?, la sacamos de aquí, de gestación, porque si la dejamos ahí y la sacamos en la tarde, se nos vuelve a contaminar. Esta cerda tiene que ir caminando de una vez desde que la desinfectamos, la dejamos ahí, abrimos y la llevamos a maternidad, a hacer ese traslado. Esta cerda, por ejemplo, la que vemos aquí, tiene como 4.1, 4.2 de condición corporal.
Las cerdas en maternidad, lo ideal es que ingresen a maternidad de los corrales de descanso, ¿va? Después del destete, de condición corporal 3, para llevarlas aquí a condición corporal 4. Cuando se destetan, regresan a condición corporal 3. Eso es lo ideal. Pero en la práctica hay unas cerdas más anabólicas que otras, engordan rápido y cuando uno siente, ¿verdad? Entonces, hay algunas, regularmente, la condición corporal en maternidad se va a perder un punto. Hay algunas que pierden 0.5, hay algunas que no pierden nada. Eso va a depender de ese manejo también aquí de maternidad, que eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces dice, la importancia de calificar la condición de la hembra al entrar a maternidad es para conocer al momento del destete la pérdida de condición corporal. ¿Por qué? Porque si aquí me mandaron una cerda gorda de 4.5, 4.7 por ahí, pero cuando la desteté, esa cerda me perdió, ¿verdad? 2 puntos y me salió de 2.5, 2.7. Casi 3, pero es mejor no preñarla porque es una cerda que se desgastó mucho, perdió 2 puntos y a esa cerda gorda lo que se le permite perder como en maternidad es 1.5 puntos. La cerda normal debería de perder 1 punto. ¿Cuál es la cerda normal? La que llegó de 4 y pasó aquí a 3. Eso es lo normal. Entonces, por